Vamos a hacer nuestra profesión de fe, nuestra declaración. Gloria al Señor. Levanta tu Biblia y declara conmigo: yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. La semana pasada estuvimos viendo 3 clases de personas que están en la casa del Señor, que sigue siendo igual, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas 3 clases de personas? Todas muy importantes, ¿verdad? Todas muy importantes. Primeramente, en la casa del Señor están los hijos que permanecen en el Señor. Están los obreros, los que sirven en la casa de Dios. Y están las visitas, que son muy bienvenidas, que nos llegan, nos bendicen, comparten y se van, ¿verdad? Ahora, vimos que el día del Señor, solamente 5 de ellas, dice, que eran prudentes. Cuando el esposo llega, entran a las bodas y se cierra la puerta, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de tener este pensamiento en nosotros. ¿Quién soy yo en la casa de Dios? ¿Soy una visita? ¿Vengo por costumbre? ¿Vengo porque me traen? ¿Soy simplemente un obrero más que recibo la bendición y me voy? ¿O soy un hijo en su casa? Hoy Dios nos habla a través de todas las noticias y todo lo que acontece en el pueblo de Israel, nos habla a nosotros. Israel es el reloj de Dios, es la niña de sus ojos. Él dijo: el que os toca a ti, toca a la niña de sus ojos. La iglesia pasa a ser también parte del pueblo de Dios a través del sacrificio de Jesús. Somos redimidos en su sangre. Hoy vamos a ver un poquito de esto, porque saltan algunas preguntas. ¿Por qué Israel tanta guerra, tanta muerte, tanta cosa? Si es el pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. El pueblo de Israel nace a través de nuestro padre Abraham. En el capítulo 12, versículo 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pueden tomar asiento. Vemos que el pueblo de Dios tiene un Dios que es el Dios de los dioses, como le llaman, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, un Dios que es real. Los pueblos de la tierra se hacen dioses, baales, ídolos, siguen otras leyes, pero Dios se hace patente en el pueblo como un Dios que camina con su pueblo, que está con su pueblo, que cuida a los suyos. Ahora, la palabra del Señor dice que en Abraham seremos benditos todos los que somos de la fe. ¿Por qué tanta guerra?
¿Por qué tanta amor? Si escudriñamos un poquito la palabra del Señor, vemos que el pueblo de Israel, que dice allá en Corintios, todo lo que aconteció a ellos es ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo. Eso está en 1 Corintios 10 y podemos leerlo. ¿Cuántos saben que usted y yo fuimos llamados para ser bendecidos? Fuimos escogidos por Dios para grandes cosas. Jesús dijo, las cosas que yo hice y aún mayores haremos nosotros en su nombre. Por lo tanto, si usted está en la casa de Dios es porque usted debe de amar a Dios, no distraerse con nada. ¿De acuerdo? Dice aquí la palabra del Señor en 1 Corintios 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Recuerde que Cristo es la palabra de Dios que está en Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En esa ocasión 14,700. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Está claro, ¿verdad? Todo lo que el pueblo de Israel... Ahora, el pueblo de Israel nace en Abraham. Abraham es el padre de la fe, y a través de su nieto, Jacob, se manifiesta las 12 tribus de Israel sobre la tierra. Un pueblo escogido por Dios, que Dios lo va llevando como un pastor, va con su rebaño, pero sus ovejitas se le van saliendo del rebaño. Vemos a través de toda la historia del pueblo de Israel que por causa de la rebeldía, de la falta de temor de Dios, pasan por situaciones que a un padre no le agradan. ¿Cuál padre de nosotros nos gusta ver a nuestros hijos con serios problemas? ¿Verdad que no? Vemos cómo toman decisiones que los llevan a vivir situaciones difíciles, que sufren, que lloran, que caen en miseria, en pobreza, en ruina, en cuantas cosas. Pero es que son decisiones que se están tomando. El padre no quiere que el hijo tome este tipo de decisiones, pero la palabra de Dios dice que en el corazón del hombre es engañoso, es perverso. Desde el principio Dios que crea al hombre a imagen y semejanza de Dios lo crea. Lo creó para disfrutar la presencia de Dios y para ser bendecido. Yo no sé
¿Cuál de nosotros anhelamos estar en esa presencia en plenitud? En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Pero el ser humano es inclinado al mal, inclinado a la desobediencia. Y lo que es aún más, busca siempre un pretexto para apoyarse en brazos de carne. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Jeremías nos dice allá en el libro de Jeremías capítulo 17, voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe, tengo cualquier cantidad de apuntes, pero el Espíritu Santo me está dirigiendo. Alabamos su presencia, amén. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, Dios habla a su pueblo. ¿Hay aquí pueblo de Dios? Amén. Amén. Gloria al Señor. El pueblo de Israel se ha vuelto un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo que ha abandonado los principios de la palabra. Dios nos deja a todos las directrices para que nuestro caminar sea guiado por Él. Y nos da a nosotros, como pueblo de Dios hoy, nos ha dado su Espíritu Santo para que entendamos, comprendamos y podamos vencer y no ser vencidos. Pero siempre tenemos la tendencia a hacer las cosas a nuestra manera. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17, gloria al Señor. En el versículo 4 dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Ojo, ojo, porque esta palabra es viva hasta el día de hoy. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová. Cuando habla de varón, habla de humano, género humano, hombre, mujer. Dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Es injusto Dios? No. No. Cada quien recibimos lo que sembramos. Todo lo que el hombre siembra, recoge. Dios es en gran manera justo. El pueblo de Israel se había desviado a través del tiempo. Vemos que cuando aparece Moisés, el pueblo de Israel está en esclavitud en Egipto, prototipo de lo que es el mundo. Está sirviendo como esclavo, y Dios levanta a Moisés. Voy a tomar simplemente pinceladas de esto por el tiempo. Levanta a Moisés, lo prepara para que Moisés saque a aquel pueblo que está gimiendo, aquel pueblo que es humillado, aquel pueblo que es el pueblo de Dios. Él es su padre, y el padre le duele ver el dolor de sus hijos, le duele ver las humillaciones, le duele ver todo eso. Entonces él levanta a un Moisés prototipo de Jesús para que lo rescate. El pueblo de Israel, vemos que entonces en el capítulo 12
del libro de Éxodo. Gloria al Señor. Comienza en aquel día, después de tratar duramente, escúcheme bien, el amor de Dios como padre para sus hijos es tan grande que aunque el pueblo se ha portado mal y ha merecido lo que ha sufrido, Él no va a pasar por alto quienes lo humillaron. Él va a tratar con ellos porque han tocado la niña de sus ojos. Y entonces Moisés se levanta, Dios trata con el faraón de Egipto, lo lleva a humillarse. Él no es pueblo de Dios, es un pueblo descendiente de gente rebelde también, y levanta y saca a su pueblo. Lo va llevando como ovejitas casi arriadas, porque muchos no quieren salir tampoco. Y entonces en el capítulo 12 dice el versículo 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 del mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas, de las cabras. Ok. ¿A quién le presentaba ese cordero? A Cristo. Dios lo presenta y dice: yo voy a poner mi sacrificio para sacarlos de la esclavitud. Voy a sacarlos de todo esto y yo voy a ir con ustedes. Y comienza el Éxodo. El Éxodo comienza, pero no sin antes haberle dicho a aquellas mujeres y a aquellas gentes que le den oro, plata y todo lo que necesitaban para el camino. Porque Dios tiene cuidado de cada detalle de su pueblo. De cada uno. Aunque muchas veces nosotros no entendemos que es Dios bendiciéndonos, que es Dios detrás de nosotros, que es Dios buscándonos que cambiemos nuestras actitudes, porque Él no quiere, como Padre, que usted y yo vivamos lo que estamos viviendo. Y si algo estamos viviendo, tenemos que mirar hacia nosotros mismos en qué hemos pecado, en qué hemos desobedecido, qué hemos sembrado mal. La historia nos habla una y otra vez del trato de Dios y del cuidado de Dios para su pueblo de Israel. Cuando van de camino, como Dios va con ellos, como hoy camina con nosotros, se levantan los enemigos. Usted y yo tenemos enemigos y están ahí afuera. Y se levanta Balac, y le dice a Balaam: mira, este pueblo está confiado, es un pueblo muy numeroso. Yo quiero que te pares en este monte y me los maldigas. Porque si tú, como profeta de Jehová, me los maldice, yo puedo vencerlos. En el libro de Números dice la palabra del Señor. Dios le dice: un momento, Balac. Porque Balac hasta que se frotaba las manos, ¿verdad? La riqueza del faraón, del rey va a ser mías. Pero Dios le dice: ten mucho cuidado, porque nadie puede maldecir lo que yo he bendecido. Y no he visto en el pueblo de Israel razón para hacerlo. Entonces Satanás es sumamente astuto, él usa todas sus artimañas y sabe cuál es la debilidad del hombre. Y sigue usándolo hoy para que el hombre sucumba por la misma debilidad que la sexualidad. Los hace caer con las mujeres
de los moabitas y de todos ellos, y entonces entra la peste y comienzan a haber grandes estragos en el pueblo de Israel. Y Dios se queda mirándolos. Dios le duele, su pueblo está sufriendo, pero está sufriendo por su rebeldía, está sufriendo por su desobediencia, y el tiempo sigue. Vemos entonces que viene un tiempo donde se levanta a un profeta, el profeta Jeremías, y les advierte y les dice: no sigan por sus caminos. Y allá en Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 2, vamos a ver. Dice la razón del por qué Dios los abandona en manos de sus enemigos. Es su pueblo, son sus amados, son sus escogidos. En el capítulo 2, versículo 13, leo solamente esta pequeña porción. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué hicieron? Léalo en su Biblia. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, dice la palabra, que no retienen agua. Sigue hablándonos en el libro de Proverbios, pueblo de Israel, pueblo de Dios que está delante del Señor, lo que dice Proverbios 3:5: no te apoyes en tu propia prudencia, teme a Jehová tu Dios y apártate del mal. Él enderezará tus caminos, Él bendecirá lo que tú hagas. Pero el corazón del hombre es tan rebelde con Dios que aún conociendo y teniendo experiencias con Dios, no se aparta de sus malos caminos. 14, versículo 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Todos los ojos del mundo hoy están en aquel pedacito de tierra que se llama Jerusalén, donde ha habido un nuevo éxodo, miles y millones se han ido para Israel, pero la situación sigue igual. Guerras, rumores de guerras, hay muchas cosas que suceden, pero tienen un Dios que sigue ahí, que no los abandona, como es un Dios que camina contigo y conmigo y no nos abandona a pesar de. ¿Alguien dice amén? A pesar de que tomamos decisiones que no deberíamos de tomar, a pesar de que hacemos cosas que no deberíamos de hacer, a pesar de que cuando vivimos situaciones mal, como dice en el libro de los Salmos, clamaron a mí en su angustia, y Dios responde por su misericordia. Amén. Entonces, Jeremías fue un profeta que se le conoce como un profeta llorón. Él es un joven que Dios levanta, que al final lo terminan sacrificando también, porque es un pueblo rebelde, muy rebelde. Entonces Dios lo entrega en manos de Nabucodonosor, y Nabucodonosor viene a Jerusalén y destruye todo. Destruye algo que era lo más preciado de aquel pueblo, la casa de Dios, el punto de reunión donde Dios se reunía con su pueblo. Hoy día se habla de que en todo edificio grande debe haber un punto de reunión, ¿cierto? Donde es un lugar de seguridad. Pues déjenme decirle que la casa de Dios sigue siendo el punto de reunión donde encontramos seguridad, donde encontramos paz, donde encontramos todo lo que necesitamos. ¿Alguien dice un amén? Dios está en medio de nosotros, y Él en este lugar levantó este edificio para reunirse con su pueblo. El pueblo de Israel pasa 70 años en Babilonia. Muchos fueron muertos, otros fueron llevados en cautiverio, en esclavitud. De ser la niña de los ojos, cuidada por su Dios,
pasan a hacer lo que Dios no quería de ellos. Pero Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor y misericordia. El padre que tiene hijos, los castiga, los disciplina, los enseña, los corrige. ¿Alguien no dice amén? Un verdadero padre, una verdadera madre corrige a sus hijos, les enseña. Ya cuando ellos están grandes toman sus propias decisiones, pero tienen aquello en el corazón. A mí mis hijos me dicen, yo sé lo que usted me enseñó. Entonces, bajo la responsabilidad de cada uno, cada quien asumimos lo que estamos sembrando. Me llena de gozo de que nuestro Dios no es rencoroso. Nuestro Dios no es rencoroso. Mire, hay personas que he oído que dicen, yo no soporto a fulano tal, ni siquiera le hablo, ya yo le perdoné, para mí está muerto, no existe. Pues déjeme decirle que se convirtió en un criminal, porque el que aborrece a su hermano es un homicida y no entrará en el reino de los cielos. Pero, escudriñando la palabra, nos encontramos a un Daniel en aquel cautiverio, un jovencito, como cualquiera de los jovencitos de los que están dentro de la casa del Señor, que él propone en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Se reúne con unos 4 más, 3 más, porque él no quiere compartir con los que no amen a Dios y quiere guardar su corazón. Esta semana tuvimos una semana deliciosa en palabra y en presencia del Señor, de santificación, y yo alabo a mi Dios porque la iglesia va caminando. Todo aquel que se aparta, van. Y de pronto Dios comienza a sorprenderme porque me dice, no solo Daniel se guardó. Cuando el profeta Elías fue perseguido por Jezabel, él entró en depresión, él entró en ansiedad, una enfermedad que es muy común hoy. Se retira y se va y dice, yo no soy mejor que mis padres, mátame, Señor, ya no soporto esto. Después de haber hecho que Dios descendiera fuego sobre el sacrificio, se da cuenta que Él es un ser humano igual que todos. Sin Dios no somos nada. Si miramos a nosotros mismos, nada podemos hacer. Y Él se encuentra a sí mismo y le dice, Dios, ya, no quiero más. Pero Dios lo confronta y le dice, ay muchacho, ¿no te das cuenta que me he reservado 7,000? ¿Que no han doblado sus rodillas ante los Baales? ¿Dónde están? Pues igual me pasó a mí, me encontré un montón más. Yo pensé que solo Daniel, Sadrach y Abednego estaban guardados. Quiero que vayamos al libro de Esdras. El trasfondo del mensaje es cómo alcanzar a ser una virgen escogida. Amén. Amén. En el capítulo 1 de Esdras vemos a un Dios, vamos a decirlo en nuestras palabras, cosa que no es así, preocupado. O sea, Él se preocupa, no con la preocupación nuestra, sino cómo lo saco adelante. ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo me los vuelvo a levantar? El pueblo de Israel está cautivo, ha pasado problemas serios, muchos fueron entregados a la muerte, la casa de Dios estaba destruida, los utensilios de servicio de la casa del Señor, Nabucodonosor se los había llevado, el hijo de Nabucodonosor había hecho fiesta con ellos y era un desastre lo que había pasado. Solo algunos agricultores habían quedado ahí para cuidar las tierras, nada más. Pero
El pueblo de Israel, que eran 12 tribus, se había dividido en 2 tribus. Y esas 2 tribus, dentro de ellas eran los persas, los medas. Entonces, los medos, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, que hay un rey. En el primer año de Ciro, rey ¿de dónde? De Persia. Dice el primer año del rey de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías profetiza que el pueblo de Israel pasará 70 años en cautiverio. Daniel se da cuenta y dobla sus rodillas, ayuda y ora para que Dios le dé revelación, porque el tiempo se terminaba, o estaba terminado. Dice la palabra del Señor: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Un rey que no era del pueblo de Israel, pero que conocía de Dios. Lo inquieta y se da cuenta que cuando él recibe aquel reinado, hay un pueblo ahí que había sido tomado por Nabucodonosor, que no tenía razón ya para estar ahí. Dios lo inquieta. Dios toca a quien quiere tocar para bendecir a su pueblo, para levantarlo. Entonces Dios dice: voy a inquietar al rey Ciro y lo voy a inquietar para que él vuelva a levantar mi casa. Antes que nada. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es importante como punto de reunión para que su pueblo esté con él. Y entonces, en aquel lugar, dice la palabra del Señor, él da ese edicto y declara estas palabras: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. La cual está en Jerusalén. Imagínense aquella gente. El rey que está ahí, que ahora es el que gobierna ese lugar, los levanta. Entonces comienza a ver un éxodo, dice ahí el capítulo 2. Gloria al Señor. El versículo 5 del capítulo 1 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. O sea, en medio de aquella dispersión, en medio de aquel cautiverio, habían hombres y mujeres, habían familias que Dios había guardado en su corazón. Y vemos en el capítulo 2 hay una genealogía, porque el pueblo de Israel tiene que descender de Abraham, tiene que descender de Jacob. Por lo tanto, para ellos, como pueblo en sí, en el mundo, es importante que el israelita sea verdaderamente israelita, ¿verdad? Que esté en el listado de la descendencia de Israel. Y ahí aparecen y me encuentro que hay grandes profetas que nos han dejado una herencia a nosotros y que hoy nos hablan a nosotros. Entre ellos, veamos en el capítulo 2, dice versículo 1: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén, a Judá, cada uno a su ciudad. Y comienza Zorobabel, Yeshua, Nehemías, y ahí está Ageo, está Esdras, está Daniel, está grandes siervos de Dios, que estando en el cautiverio habían conocido y habían entregado sus vidas a Dios y se habían guardado para Dios. Y ahora todas estas personitas
vuelven y regresan a Jerusalén con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Edificarle casa a Dios. Porque si no hay una casa, no hay donde reunirse, no hay donde alabar, no hay donde congregarse, no hay donde escuchar la palabra, no hay donde ser edificado. Cada quien estaría por aquí, estaría por allá. ¿Me explico? Sin embargo, se levanta en el proceso, siempre habrá personas que el enemigo usa para interferir nuestro caminar en el Señor. Tenemos un enemigo que usa cualquier cosa para distraernos. Entonces, en el tiempo cesa la construcción de la casa y viene otro rey, que es el rey Darío. Y Dios lo inquieta y vuelve otra vez a moverse el levantar esa casa. Dice la palabra del Señor, vamos a ver, en el capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadac, sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, sus hermanos, y edificaron el altar. Fue lo primero que edificaron, el lugar del sacrificio, el lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Dice, el altar de Dios de Israel, para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y comenzó a edificarse el templo. Nuevamente se levantan los enemigos, pero ellos, antes de eso, logran hacer grandes celebraciones, con gozo, con alegría. Decía el hermano Eddie ahora, que en medio de esta guerra, y siempre lo han hecho, es que eso es lo que conmueve el corazón de Dios, que el pueblo de Israel sabe que son herencia bendita de Jehová, que el que los bendiga será bendecido y el que los maldiga será maldecido. Viene el Éxodo otra vez y Dios hace que, y si usted lee ahí el libro de Esdras, se va a dar cuenta de que igual Dios hace que el rey y todos los súbditos suelten todas las bendiciones para la edificación del templo de Dios, de la casa de Dios. Y entonces se reúnen y celebran con el corazón. Usted y yo tenemos que aprender tanto del pueblo de Israel como ser verdaderamente apasionados por Dios. Son hombres, son seres humanos, le fallan a Dios, Dios los castiga, pero Dios los vuelve a levantar porque mueve en él ese fuego, porque ellos saben cuál es su identidad, porque ellos saben quién es su Dios. Los dioses de la humanidad no son dioses. Nuestro Dios es el Dios verdadero. ¿Alguien dice amén? El Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El Dios de Israel es tu Dios y es mi Dios en este día. Amén. Y entonces ellos hacen una gran celebración y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo porque Él es bueno. ¿Alguien dice amén? Porque para siempre su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, porque los jóvenes no la habían visto, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Cómo ha venido usted hoy? ¿Con qué actitud? ¿Hemos venido a alabar a Dios? Hemos venido a glorificar a ese Dios que es tan fiel con nosotros. ¿Alguien ha sido bendecido esta semana?
¿Alguien ha visto la gloria de Dios? ¿No deberíamos de sentir esa pasión en nosotros? Dios sigue ahí. Ciro, Darío. De pronto aparece otro personaje. Dice en el capítulo 5 de Esdras, como les digo, esta semana de ese estoy leyendo este libro porque es hermoso. Dice en el capítulo 5, en el capítulo 4 se levantan otra vez para la construcción, los enemigos se levantan y están estorbando, están atemorizando, están tratando de detener la obra de Dios. En el capítulo 5 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas de los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel que estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Preguntémonos, hermanos, ¿cuán importante es para usted y para mí estar en la casa de Dios? Para Dios es tan importante que ha movido 3 reyes: Darío, Ciro, Darío y Artajerjes, para que su casa sea edificada y su pueblo se pueda congregar, se pueda reunir. Es más, vámonos al libro de Ageo, que está antes de Mateo. Está Malaquías, Zacarías y Ageo. Es un libro de 2 capítulos. Esto es lo que dejó de herencia el profeta Ageo cuando fue levantado para edificar la casa. El pueblo de Israel, como hoy, ha entrado nuevamente a tomar posesión desde el año 48, y vemos que para ellos están sin casa, ellos están sin templo, todavía no han podido edificar. Todas estas cosas que acontecen va a dar paso para la edificación del nuevo templo, porque es para tu Dios y para mi Dios muy especial que el templo, la casa de Dios, que dijo Jesús, mi celo es por la casa del Señor, la casa de Dios. Es casa de oración, es casa de reunión. ¿Por qué? Porque la casa, cuando nosotros nos reunimos, vamos adquiriendo la identidad que Dios nos ha dado. ¿Cuál identidad? ¿Somos un pueblo redimido? ¿Somos un pueblo que Dios nos ha alcanzado? ¿Ha pagado Dios el precio para redimirnos? Amén. Y sabemos que en la casa de Dios es donde Dios envía bendición y vida eterna. En su presencia hay plenitud de gozo. Usted entra por esas puertas con una carga, y créalo o no, hay ángeles que están tomando sus cargas. La oración en este lugar, en el lugar de Dios, Dios la toma para bendecir a su pueblo, para darnos lo que a nosotros nos pertenece. Ageo nos dice en el capítulo 1, gloria a Dios, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa, gloria al Señor, de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta cuando yo convoco, añado esas palabras, cuando hay un culto, cuando hay una semana, cuando hay una vigilia, dice la palabra del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos.
Subid al monte, traed madera, reedificad mi casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Piense, ¿es usted una persona que ha sido bendecido por Dios? ¿Es usted una persona que tiene a Cristo en primer lugar? ¿Sabe? La palabra de Dios no cambia. Mateo 6:33 nos enseña: mas buscad primeramente su reino, su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero vamos en busca de las añadiduras. Dejamos a Dios. Señor, yo sé que hoy es culto, yo sé que hoy es ayuno, yo sé que hoy hay una convocación, yo sé, pero yo tengo cosas más importantes. I'm sorry, perdón, pero tú me entiendes. Y queremos que Dios bendiga y prospere la obra de nuestras manos. ¿Me voy a entender, hermanos? Porque tus caminos, dice el Señor, no son mis caminos, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, y el pueblo de Israel le ha acontecido lo mismo. Hoy día Israel ha hecho alianza con los enemigos de Jehová Dios y ha abierto puertas al enemigo, de tal manera que entonces ahora están en serios problemas por causa de sus propias decisiones. Lo que le acontece a Israel tenemos que estar mirando, porque también usted y yo podemos estar tomando malas decisiones, haber dejado a Dios en algún plano de nuestra vida, pero no como el primero, no como lo más importante de nuestro caminar, no como aquel que ha pagado el gran precio por nuestra redención, siendo que no éramos pueblo de Dios, siendo que no pertenecemos al Israel, como vimos, de la genealogía de Jacob. Pertenecemos a Dios por medio del sacrificio y de la sangre del Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios mira, Dios entiende cada paso que damos. Si usted y yo tenemos un compromiso con una persona, una amistad que nos invita a algo, tenemos una celebración, algo que hacemos cualquier cosa a un lado para no quedar mal con esa persona. Así sea en tiempos de oración, el ir a predicarle a alguna persona que Dios le puso en su corazón, el orar por algún enfermo, en fin, las cosas de Dios no eran relevantes para aquel pueblo tampoco. Me dejaron a mí, dice Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y han hecho para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cada uno de nosotros debemos de escudriñar nuestro camino. Aquí dice la palabra del Señor: Él nos puede bendecir aquel que no le es importante buscar su presencia y buscarlo de todo corazón. Para Dios es tan importante que su casa sea edificada, porque para Dios es importante reunirse con su pueblo, estar con nosotros. ¿Cuál de nosotros merecemos este privilegio? Por nosotros mismos, solamente por el sacrificio de Jesús, solamente porque a Él nos amó y nos sigue amando. Pero para muchos de nosotros no es importante estar en la casa de Dios, no es importante venir a buscarte, no es importante. Siempre me pregunté por qué Dios me eligió a mí para levantar este templo. Yo no tenía ni un 5. Solo le dije al Señor: heme aquí. Y he visto a Dios trabajar. Él lo ha levantado. Él lo ha levantado. Y Él está aquí con nosotros. Aquí dice la palabra del Señor
La razón por la cual Dios no te está bendiciendo como Dios quiere bendecirte. Porque dice la palabra del Señor, el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo voy a disipar en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Tengo otros negocios entre manos, tengo otros intereses. Y le pedimos, Señor, bendice lo que yo estoy haciendo. Tranquilo, tranquilo. Algunos dicen que la casa de Dios no es importante porque Dios, ahora la casa de Dios somos nosotros. Y eso es verdad, privilegio que no tenía el pueblo de Israel y no la tiene todavía los que no tienen a Cristo. Pero eso demanda más de nosotros. Al que más se le da, más se le demanda. Porque cuando vinimos a Cristo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que andemos en sus caminos, para que hagamos su voluntad, para que seamos de las 5 vírgenes privilegiadas y podamos entrar a las bodas del Cordero. Pero no hemos entendido que lo que acontece todavía al pueblo de Israel es un ejemplo de lo que usted y yo podemos estar viviendo. En alguna medida, porque Dios no es lo primero en nuestro caminar, porque no es lo primero en nuestras decisiones, porque no hemos tomado buenas decisiones para honrar y glorificar al Señor. ¿Me explico? El Espíritu Santo nos urge que pongamos cada cosa en el lugar correcto. Para Dios es muy importante que el pueblo, sus hijos, sus amados, sus redimidos, seamos prosperados. En medio de un mundo de decadencia, en medio de un mundo de inmoralidades y perversiones, igual que en el tiempo de Nabucodonosor, cuando aquellos muchachos fueron llevados a aquel lugar, fueron expuestos a todo el libertinaje que había en ese lugar. Pero veamos que verdaderamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios estuvo sobre muchos de ellos y fueron guardados. ¿Cuántos necesitamos ser guardados por el Señor? Tú y tu casa serás salvos si tú has entendido. Si hemos entendido y le hemos dado el primer lugar al Señor. El primer lugar. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Sigue hablando el profeta Ageo, versículo 10, por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Vamos a correr al versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que nos dice esta mañana? Hermanos, ¿tenemos el oído atento? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para hacer, para poner por obra todas estas bendiciones que están escritas en Deuteronomio 28, 1, 14, te alcanzarán, dice el Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dígale al que está a su lado, Dios está contigo. Créale a Dios. Confía en el Señor. Dejemos de caminar por nosotros mismos. ¿Sabe? El caminar por nosotros tenemos que hacer una triple fuerza. Porque cuando Dios nos bendice, nos bendice. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año de Darío. Ahora mire lo que dice abajo en el capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? Pensemos un poquito. Hace 36 años el Señor nos trajo a este lugar.
Aquí hay testigos de esto. ¿Cómo era este lugar? Era el tugurio del barrio, ¿no? Habían personas que decían, qué feo, hermana pastora, una señora que no se congregaba aquí, me deja recoger unas ofrendas a ver qué se puede hacer. Despertó el espíritu de esa mujer para que comenzáramos a construir eso. Alguien que no pertenecía a este lugar, porque para Dios es importante su casa. Para Él es importante, la visión de Dios va más allá. La visión de Dios no se ha terminado, hay que terminar ese segundo piso. Hay que cambiar ahora todo el techo. Pero Dios quiere que antes de que esto suceda, no va a suceder si nosotros no entendemos y hemos comprendido qué importante es para Dios su casa. Y no es por Él, es por nosotros. Es para bendecir a su pueblo. Es para prosperarnos. Cuando ustedes son prosperados, otros también son prosperados. Otros también son bendecidos. La palabra del Señor nos sigue hablando. Gloria al Señor. Dice pues, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Estamos viendo todos los que están escritos en el libro de Esdras. Y dice, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Amén. Trabajemos para la gloria de Dios, trabajemos para exaltar el nombre del Señor, hagamos las cosas correctas y vemos la gloria de Dios. Pongamos a Dios en el lugar correcto en nuestras vidas y en nuestros corazones, y Dios te hará prosperar. ¿Alguien dice un amén? Dios quiere bendecir, y mi oración constante, hermanos, por la casa del alfarero, haznos un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra, porque Israel es un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Haznos así. Pero usted debe entender que Dios no quiere la mitad de tu corazón. Yo recuerdo cuando yo vine a Cristo, no conocía absolutamente nada de una iglesia evangélica. El Espíritu Santo me tomó y hago algo que me dijo: tu corazón es muy grande, caben muchas cosas. Cabe tu esposo, tus hijos, tu familia, todos tus seres queridos tienen un lugar en el corazón de cada uno. ¿Cuál lugar me estás dando a mí? ¿En dónde estoy yo en tu vida? Piénselo. ¿Qué tan importante, qué tan valioso ha sido para usted y para mí el que Cristo nos haya alcanzado? El que Dios haya pensado en nosotros. ¿Alguien está aquí con nosotros? El Espíritu Santo se está moviendo y quiere despertarte hoy. El tiempo que vivimos es apremiante. El mundo que vivimos es terrible. Pero Dios te dice: yo estoy contigo. ¿De qué te preocupas? Hay dos formas de hacer las cosas actualmente. Las personas que quieren obtener cosas materiales trabajan y trabajan y trabajan y ahorran, o hacen un préstamo y luego siguen pagando y pagando y pagando para obtener un carro, una casa, algo así. Y otros se meten con el gota a gota, ¿verdad? Y pagan duros intereses hasta con la vida. ¿Cómo queremos que Dios lo haga con nosotros? Necesitamos entender lo que dice Zacarías 4:6. Vámonos. Zacarías 4:6 dice la palabra: entonces respondió y habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ¿qué dice? No con ejércitos ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Es Dios abriendo puertas o es Dios cerrando puertas? Es Dios dándonos la dirección de lo que tenemos que hacer. Si somos hijos del Rey, vamos a ser obedientes. ¿A alguien le gusta un hijo desobediente? No. Entonces, vamos a ver cómo Dios se glorifica. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra del Señor nos sigue hablando ya en el libro de Esdras, capítulo 7. Gloria a Dios. Versículo 1 dice, pasadas estas cosas, o sea, ya había pasado el reinado de Ciro, de Darío, y ahora está Artajerjes. Recuerda que el pueblo de Israel estaba cautivo, ya una cantidad había venido a Jerusalén, habían edificado parte del templo, el altar, habían celebrado, pero Dios no deja las cosas a medias. Dios lo que comienza termina. Y entonces despierta otra vez el espíritu del rey Artajerjes. El rey Artajerjes es el rey que está cuando Nehemías está sirviéndole de copero, ahí en el libro que sigue, es uno de los que habían llevado en cautiverio, ¿verdad? Y entonces Dios comienza a trabajar a través de este rey de Persia para que bendiga, para que se mueva, ¿ok? Dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, el rey de Persia, Esdras, ahí aparece Esdras. Esdras es uno de los muchachos que habían llevado en cautiverio. No sé propiamente si nació en el cautiverio o estaba ya en aquel tiempo, pero veamos. Hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc. ¿Quién era Sadoc? Sacerdote, ¿verdad? Hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Medi. ¿Por qué hijo? Dice, y termina diciendo en el versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Él era de la descendencia sacerdotal de Aarón, que no perdió su linaje, que no perdió su identidad en el cautiverio, que guardó su corazón para buscar a Dios, que exaltó la gloria del Señor de una manera tan grande que es reconocido por el mismo rey. Y le dice la palabra del Señor, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Un escriba era como un secretario. Toda la ley de Moisés, él se la manejaba al dedillo. Los 5 primeros libros, el Pentateuco o la Torá, que se conoce, se la manejaba al dedillo. Ahora veamos. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que Jehová, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Piense, ¿puede hoy estar la mano del Señor sobre usted para bendecirle, porque usted está metido con Dios? ¿Metida con Él? Porque de corazón usted ha aprendido lo que dice el Señor: todo aquel que me siga, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. O estamos viviendo para nuestro beneplácito. Señor, bendice este negocio, bendice este trabajo, bendice a mis hijos, bendice este carro, bendice esta casa. Sí, usted es un hijo de Dios, una hija. Pero Dios te dice, no te conozco, como le dijo a las 5 vírgenes. No te conozco. ¿Has estado en mi casa? Creo que te vi en alguna parte ahí. Pero tus pensamientos no estaban ahí.
Tu mente andaba volando por todo lado. Nunca me alabaste como deberías de alabarme. Nunca te sacrificaste por mí. Nunca dejaste nada de este mundo para seguirme. ¿Por qué yo te había de bendecir? ¿Por qué te había de prosperar? ¿Sabes por qué Dios es un Dios misericordioso? Porque Dios renueva sus misericordias cada día. Y entonces hace que estos 3 reyes se despierte su corazón y su pasión de tal manera que cuando, gloria al Señor, cuando el rey Ciro manda, déjame mirar por acá, cuando él manda que se levante la casa de Dios, le dice: ora a tu Dios por mí y por mis hijos, porque habíamos de sufrir nosotros por causa de él. Y cuando se levanta Artajerjes, que está delante de Esdras, le dice exactamente lo mismo. Le dice estas palabras en el versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová, en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito de la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden que todo en mi reino, del pueblo de Israel, de sus sacerdotes, levitas, y quien quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. 15. Y a llevar la plata, el oro, que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Escuche bien, hermanos. Escuche bien. Dios quiere bendecir a su pueblo sobremanera. Cuando lo sacó de Egipto, le dijo: vayan, pídale a todas sus vecinas oro, plata, perlas preciosas, vestidos y todo. Y eso es material. Sí, pero después le iba a pedir Dios, porque eso se le podía quedar en el corazón de la gente. Lo saca con mano fuerte, poderosa de Egipto, de la esclavitud, lo lleva por mano de Moisés a la tierra que fluye leche y miel, pero de camino no entendieron. Solo 2 llegaron de los que salieron. Ahora pasan 70 años en esclavitud, en cautiverio, y Dios comienza a tocar un rey por acá, otro rey por allá, otro rey por allá, y hay personas dentro del pueblo de Dios que han guardado su identidad como la han guardado hasta el día de hoy un judío en cualquier parte del mundo, porque saben quién es su Dios, porque saben que el Dios del pueblo de Israel es el Dios verdadero, el Dios que está con nosotros todos los días. Ahora, para nosotros es el Dios que Él puso el sacrificio por nosotros. Y entonces el rey comienza a desatar bendiciones sobre el pueblo de Israel para que la casa de Dios sea terminada, para que la casa de Dios sea alcanzada. Y sigue diciendo, ahí en todo lo que usted va a ir leyendo, versículo 20, todo lo que se requiera para la casa de Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Seguimos leyendo en el versículo 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente. ¿Cuándo? No cuando uno quiera, no si me queda tiempo, no si hay algo más importante, no porque puedo perder esta venta, no porque puedo perder este negocio, no porque puedo perder esta amistad, no porque me doy a entender, hermanos. Ellos se reunían entre ellos, no compartían, y los que comparten con las cosas del mundo son los que se van quedando. Y dice la palabra del Señor, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el rey, el reino del rey y de sus hijos?
¿Sí se da cuenta? Tus decisiones tienen repercusión sobre nuestra heredad, sobre nuestros hijos, sobre nuestra herencia. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que hoy Dios nos da la autoridad para arrancar lo que hemos plantado mal y comenzar a sembrar correctamente en el reino de los cielos y obedecer estrictamente su palabra. Dios no es un Dios que usted pueda decirle, ay Señor, usted dice esto pero yo lo quiero hacer así. No. Dios bendice su palabra, Dios bendice a su pueblo, Dios unge a su pueblo, Dios ministra a su pueblo. La presencia del Espíritu Santo hoy está entre nosotros porque quiere bendecirnos y prosperarnos y quiere que tengamos tal entendimiento que el mundo no puede entender. Los de afuera no lo pueden entender. Ahora veamos, dice la palabra del Señor: y a vosotros que os hacemos saber que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponérsele tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, está hablando a ese muchacho, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores que gobiernen en todo el pueblo que está al otro lado del río, todos los que conocen las leyes de tu Dios. Al que no la conoce, ¿qué le dice? ¿A cuántas personas has tomado para discipular? Para enseñarle la ley de Jehová, para enseñarle los mandamientos, para enseñarle. La palabra del Señor sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Ahora, ¿cómo lo hizo Esdras? ¿Cómo alcanzó Esdras esto? En el versículo 10 del capítulo 7 nos enseña los 3 pasos que nos mantienen como las vírgenes prudentes. ¿Puedes leerlo conmigo? Amén. Dice la palabra del Señor: porque Esdras había preparado su corazón. Punto número 1. Nadie lo puede hacer por usted. Nadie. Es una relación personal con Dios. Van a venir muchos y le van a decir fanáticos, religiosos, todo lo que ustedes puedan, en un mundo tergiversado, que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, que todo el mundo se da los permisos que quiere darse. Es una decisión suya. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey, que era abominable a los ojos de Dios, aunque no había nadie que lo controlara, usted y yo permanecemos en la presencia de Dios. Y si usted viene a la casa de Dios, no viene a entretenerse. Si usted viene a la casa de Dios, no viene a hablar con otras personas. ¿Me explico? Venimos a estar delante de nuestro Dios porque la bendición viene de Dios. Yo quisiera que estas sillas de adelante no estuvieran solas, que estuvieran solas las de allá atrás, porque así no nos distraemos. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nos pellizquemos. Es tu decisión, es mi decisión seguir a Dios. Seguir su palabra, obedecer su palabra. Él va a ir adelante abriéndonos camino, Él va a ir. Y donde los enemigos se levantan, Él va a pelear nuestras batallas. Él va adelante de nosotros como poderoso gigante. Él, haciéndonos distinguir y haciendo que la gloria de Dios, la luz de Dios, del Espíritu Santo, la presencia de Dios que está en nosotros, resplandezca en un mundo de oscuridad. Esdras propuso también, Esdras decidió, Esdras determinó, él había preparado su corazón para escudriñar la palabra de Dios. El Señor, cuando los encuentra ya en el pueblo de Israel, les dice: ustedes están equivocados,
porque ignoráis las Escrituras. ¿Verdad? Ahora, usted y yo, sinceramente yo pienso que ninguno ignoramos. Ninguno ignoramos. Tenemos 4, 5 Biblias en la casa. Tenemos el internet con la Biblia. Tenemos el WhatsApp. Tenemos mensajes bíblicos por todo lado. Al que más se le da, más se le demanda. Propuso, dice la palabra de Dios, preparó su corazón para inquirir a Dios, para inquirir la ley de Jehová, para conocerla, pero también para vivirla. Para vivir de acuerdo a la palabra. Dice en el libro de Santiago que no seamos oidores olvidadizos. Conocemos mucho de la Biblia, pero ¿cuánto practicamos? ¿Cuánto estamos viviendo de ella? No para que nos vean que sí. No, Dios escudriña el corazón. Para que vivamos ahí en el secreto. Ahí donde nadie te está viendo. Ahí donde nadie te está diciendo, no haga esto o haga lo otro. No, porque la presencia de Dios irá contigo a donde quiera que tú vayas. En el cuarto, en el baño, en el trabajo, en la calle, en el bus, en el carro, donde quiera que vayamos. ¿Cuántos nos queremos ir con el Señor? ¿Cuántos queremos ser de las 5 vírgenes prudentes? Son las únicas que entran a las bodas. Esdras comienza a comerse la palabra y comienza a escudriñar esos 5 primeros libros donde está desde Génesis hasta Deuteronomio. Se lo aprende al dedillo. Lo practica. Y entonces el rey le dice, venga acá, Esdras, tú le vas a enseñar al que no sabe. Tú vas a preparar a otros. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, cuando nos enamoramos del Señor, la palabra de Dios nos es deliciosa. Mire, yo estoy en este momento pasando un momento con la palabra que yo siento que estoy comenzando. Siento que no la había leído. Entonces, son 46 años de estar en el Evangelio. Y Dios me habla y yo me quedo y yo digo, Señor, me falta tanto. Tengo que comer más. Por eso, hermanos, oremos para que Dios nos dé hambre de su palabra y sed de su presencia. Solo cuando sentimos sed vamos a buscar el agua. Dios dice, como dijo el hermano antes, citando la palabra de Dios en Juan 7, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior, de lo que hay en el corazón, de lo que usted se llena día a día, a día, a día, es lo que va a salir por tu boca. Pensemos en qué nos estamos llenando. ¿De las noticias? ¿De las cosas que están pasando? Está bien estar un poquito al día de eso, pero no está bien pasarnos la vida, horas enteras, tiempos enteras, deleitándonos en cosas que no edifican en el Señor y que no le dan a Dios su preeminencia. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para ir a predicar. En el Salmo 1 nos enseña quién era David, quién era este hombre que se llama Esdras y que hoy nos está hablando. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pregúntese, ¿está tu delicia en la palabra, en la presencia de Dios? Dice, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A Josué le dijo el Señor, esfuérzate, Josué, tú vas a entregarle esta tierra que Moisés venía, él no llegó, pero tú lo vas a hacer. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo te lo voy a dar. Pero esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te lo digo, esfuérzate. Mira que te lo mando, esfuérzate y sé muy valiente. En guardar de hacer todo lo que te he mandado. No te apartarás de ello ni a diestra ni a siniestra. Y esta palabra que yo te doy, dice en Josué 1:8-9, vamos a ver, es la misma palabra que hoy nos demanda a nosotros. Gloria al Señor. ¿Alguien alaba al Señor en este momento? Le damos la gloria a Dios. Él está con nosotros, Él está aquí. Él nos ha llamado porque Él tiene urgencia que este pueblo recapacite en sus caminos. Alabamos su presencia, alabamos el mover del Espíritu Santo entre nosotros. Gloria al Señor. Versículo 8. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. Porque en la mente es la loca de la casa. Por eso dice el Señor, lleva cautiva tu mente a la obediencia de Cristo. Llévate cautiva. ¿Ok? Dios te va a bendecir en la medida que te esfuerces. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? ¿Cuándo necesitamos que Dios nos prospere? Todos. Si Dios no lo hace, no lo vemos. Dice, en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca. La palabra nunca es nunca. En cada palabra que hablamos tenemos que tener mucho cuidado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces, no antes, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Hermanos, yo creo que la palabra nos habla con claridad, ¿verdad que sí? Piensa hoy en qué lugar está Dios en tu vida. ¿Cuán importante es para ti el que Dios te haya tomado en cuenta para darte la salvación a través del sacrificio de Jesús? Pronto vendrá un nuevo éxodo. Pronto vendrá un nuevo éxodo. Y es la salida de la iglesia de este mundo. Lo que le estorba a Satanás para establecer su reino es el cuerpo de Cristo, las vírgenes sensatas, los que hemos entendido que nuestra herencia, nuestra tierra no es aquí, nuestro lugar no es aquí, es allá. Que todas las cosas que tenemos son de bendición si las usamos bien para la gloria de Dios. Dios te prosperará, Dios te bendecirá. Dios te hará subir, dice, como las nubes. Nada más pon en tu corazón lo que hizo Esdras, lo que Dios le dijo a Josué, lo que hizo David, y que hoy Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros lo alcancemos. El Señor está con nosotros. Él está contigo. Solo ordena tu vida. Deja de creer las mentiras que Satanás le pone en su mente.
Sujetémonos a lo que Dios ha declarado para bendición nuestra, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Ordena tu vida a la luz de la palabra, para que Dios te prospere. Pongámonos de pie. Vamos. ¿Alguien pueda darle un gloria a Dios esta mañana? Levanta tus manos al cielo y adóralo, porque Él ha levantado esta casa como punto de reunión, como lugar de seguridad para la identidad de su pueblo en este lugar, casa del alfarero. Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Mira dónde está Dios en tu corazón. Está en un rinconcito, es parte de lo que tú amas, pero no es el centro de tu vida. Ponlo en el lugar correcto. Pon afuera de ti todo lo demás. Dile, Señor, heme aquí. Heme aquí. Ayúdanos, Espíritu Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. En esta mañana, en este momento, Señor, tu presencia se está moviendo. Señor Dios, para tocar el corazón y la mente de estos tus hijos. Todo pensamiento que se desvíe, Señor, todo espíritu que le decimos que es un espíritu de estupor, pero que tú tienes el poder para echarlo fuera de tu mente. Tú tienes el poder para llevar cautiva tu mente a la obediencia de Cristo, porque no has sido bendecido o bendecida, porque no has buscado la bendición de Dios correctamente. Dile, Señor, perdóname, lo reconozco. Hoy quiero ser dócil a lo que tú me has enseñado hoy. Quiero proponer en mi corazón buscarte como al oro, como a la perla preciosa que tú eres, Señor. Perdóname porque te digo que te amo, pero te dejo en cualquier rincón cuando tengo algo que creo me es más importante. Cuando digo que no tengo por qué hacer lo que tú dices porque yo soy bendecido y así me bendecirás. Hoy vemos las consecuencias en tu pueblo de Israel porque te dejaron a ti fuente de agua viva y se han hecho cisternas rotas porque han hecho alianza con los poderes de este mundo, con los dioses de este mundo, con los baales de este mundo. Y eso les lleva a serias consecuencias, como sufrimos nosotros, consecuencias por nuestras desobediencias, por nuestras rebeldías. Enséñanos a ser dóciles y obedientes. Déjanos, Señor, oh Dios, que tu Espíritu Santo gobierne todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Lo más importante, que nos ayude a tomar decisiones correctas cada día. Hablar palabras que edifiquen, hablar palabras que bendigan, hablar palabras que te honren, que te glorifiquen, Señor, donde el enemigo no tenga derecho sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares. Amado Espíritu Santo, te necesitamos tanto, que te empoderes de nosotros, Señor, y que no nos dejes hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Tú oraste, Señor, tú oraste allá en el jardín del huerto de Getsemaní, y le dijiste: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Nos has dejado como herencia la oración del Padre Nuestro, donde igualmente nos enseñas que así como en el cielo se hace tu voluntad, así se haga en esta tierra. Oramos, Señor, unos por otros. Oramos unos por otros, para que la sabiduría que tú das a tu iglesia, a tu pueblo, la inteligencia que viene de lo alto, Señor, el conocimiento no sea simplemente conocimiento, sino sea vida en cada uno de nosotros. Ayúdanos para alcanzar a otros para tu reino. Ayúdanos para predicar tu palabra, para enseñar a otros los que tú nos enseñas. No queremos, Señor, oh Dios, como tú no quieres que el mundo se pierda. Clamamos por nuestra amada Costa Rica.
de frontera a frontera, de mar a mar, por todas las almas, Señor. Que tu misericordia nos alcance, Señor, y que libere a tanta gente que está, oh Dios, cautiva por el enemigo, Señor. Ayúdanos para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestras oraciones sean eficaces. Ayúdanos a encontrar gracia para el oportuno socorro, a poder entrar en el lugar santísimo bajo la sangre del Cordero, oh Dios, con una actitud correcta, Señor, porque nos hemos despojado de nosotros mismos para que tú gobiernes a través de nosotros. Henos aquí, Señor, henos aquí. Hoy te entregamos todo nuestro ser. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, para que tú las uses para bendecir, para orar por otros, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, Señor. Hoy te entregamos no parte de nuestro corazón, sino el corazón entero, Señor Santo, para que tú te instales y gobiernes cada pensamiento, cada decisión, cada paso que damos, Señor, para que tú pelees nuestras batallas que se nos presentan cada día y seamos guiados por tu Espíritu Santo, porque tu palabra así lo declara: los que somos guiados por tu Espíritu, esos somos los hijos de Dios. Ayúdanos, sacerdocio. Quita toda rebeldía de nuestras almas. Quita toda insujeción, Señor. Quita todo lo que no te agrade de nosotros. Queremos resplandecer como luminarias en medio de un mundo de tinieblas. Tu palabra así lo dice, Señor. Señor, que tú seas moviendo las fibras de nuestras almas, lo más profundo de nuestro ser, que a partir de hoy, de este momento, dejemos a un lado nuestra vanidad y comencemos a vivir para ti. Comencemos a disponernos que cada vez que abre la casa, voy a estar aquí para estar en tu presencia, para estar bajo la unción de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.